El mensaje de hoy se llama Suave Susurro. Y yo le invito a que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 9 al 13. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 13. Dice: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es un susurro? Un susurro es un ruido suave que produce una persona al hablar en voz muy baja. Ahora, la mayoría de las personas, cuando conocen a Dios, cuando vienen a la iglesia, cuando están orando, están esperando momentos deslumbrantes, momentos impresionantes o momentos apoteósicos. Entonces la gente quiere que alguien se pare y le diga: oye, fulanito de tal, Dios te dice tal y tal cosa. O la gente quiere que aparezca un mensaje en la pared o señales extraordinarias. Sin embargo, Dios suele hablarnos a través de suaves susurros. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios suele hablarnos a través de suaves susurros, y nosotros requerimos con urgencia entender que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Que Dios quiere hablarnos de una manera sencilla, de una manera cercana y de una manera íntima, para que nosotros podamos tener dirección y para que nosotros podamos hacer su voluntad. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien nos habla con un susurro? ¿Qué tenemos que hacer si alguien nos está susurrando? ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que acercarse, ¿sí o no? Porque a no ser de que usted sea un especialista leyendo labios, usted no va a entender qué es lo que esa persona está diciendo. Necesita que acercarse mucho, porque de lo contrario usted no va a entender nada. Pues por eso Dios habla con susurros, para que usted ¿qué? Se tenga que ¿qué? Acercar mucho a Él y prestar atención a lo que Él quiere decir. Ahora, para que alguien nos hable con un susurro, ¿qué necesita haber? Confianza, ¿sí o no? Tiene que haber cercanía, intimidad. Yo no me imagino que usted llega al restaurante y el mesero le dice: ¿qué desea tomar? ¿Sí o no? ¿Usted qué haría? Le paso la carta. ¿Usted qué haría? Usted se asusta y dice: ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Verdad? Porque usted ¿qué? No, a no ser de que sea su hermano, su mamá o alguien cercano, tenga disfonía, pero a usted le parecería muy extraño eso, porque no tiene confianza. Pero cuando usted aprende a desarrollar ese nivel de confianza en una relación, usted sabe que le pueden hablar por susurro, o usted mismo va y le susurra cosas a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus amigos muy cercanos. Ahora, como les decía, para que haya susurros se necesita
intimidad. Una intimidad es una relación de amistad muy estrecha y de gran confianza, y eso es lo que el ser humano necesita. El ser humano necesita desarrollar una relación de confianza e intimidad con su Padre Celestial. Y cuando uno desarrolla esa amistad, pues el nivel de comunicación se hace muy profundo. Hace días pasados estaba hablando con una de mis hermanas y entonces ella me estaba diciendo algo, pero no quería entrar en detalles porque ella estaba en otro lugar y me estaba hablando por teléfono. Y recuerdo escuchar al esposo diciéndole, está hablando en clave, ¿cierto? Estaba hablando algo conmigo, pero no quería que los demás supieran de qué estaba hablando, y las dos nos entendíamos a la perfección. Yo le dije, tranquila, dígale a su esposo que esta clave muta, y por más de que él se esfuerce, nunca va a entender lo que las dos estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos mucha confianza y sabemos qué es lo que una está diciendo y qué es lo que la otra está entendiendo y escuchando. Cuando usted tiene mucha confianza con una persona, ¿qué pasa? Con una sola mirada le basta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? A mí me pasa, yo miro a mi esposo y con una sola mirada yo ya sé qué es lo que él me está diciendo. Yo ya sé que él me está diciendo, vámonos ya, por ejemplo. Yo ya sé cuando él está cansado o él está incómodo. Mi hijo ha aprendido a entender mis miradas y entonces sabe, pero quiere hacerse el de la vista gorda, entonces me dice, mamá, ¿por qué estás mirando así? ¿Qué te pasa, mamá? Él ya sabe. Cuando hay confianza, hasta con una mirada uno puede entender un mensaje. Ahora, así Dios quiere hablarnos. ¿En qué momentos Dios nos habla? A través de suaves susurros. Bueno, uno de los momentos a través del cual Dios nos habla en suaves susurros es en los momentos de soledad. Diga, soledad. Y Elías es un claro ejemplo de esos momentos en los que nos sentimos solos. ¿Se acuerdan qué le dijo él al Señor? Él llegó con toda su pataleta, con toda su tristeza y todo su dolor, como un niño pequeño, ¿con razón o sin razón? Podría uno decir que con razón y sin razón. Elías venía de haber tenido una victoria sorprendente, pero la declaración de una mujer, que más bien es la declaración de un principado que opera a través de esa mujer Jezabel, lo intimida y dice, para mañana a esta hora yo le haré lo mismo a Elías que él le hizo a los profetas de Baal, y era haberle cortado la cabeza a 450 profetas de Baal. Entonces este hombre sale completamente intimidado, completamente paniqueado, y huye y le dice, Señor, yo soy el único que queda con vida y me buscan para matarme. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted se encuentra así. No de pronto que lo estén buscando para matarlo. Si lo están buscando para eso, por favor, avísenos. Pero de pronto usted sí se siente solo y usted dice, yo soy el único que estoy viviendo esta situación, yo soy el único que estoy enfrentando esta situación. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe cómo me siento, nadie sabe con lo que yo estoy batallando. Me siento solo. Puede usted estar rodeado de gente, pero puede sentirse solo. ¿Le ha pasado? Hay gente en su casa, tiene compañeros de trabajo, pero se siente solo. Así se sentía solo Elías. Dice, yo soy el único que queda con vida. Y yo le pregunto, en esos momentos de soledad, ¿usted a dónde va? ¿Y a quién escucha? La gente en los momentos de soledad hace muchas cosas, y muchas cosas locas. La gente empieza a buscar cómo mitigar esa soledad de muchas maneras. Entonces la gente se siente solo y entra en relaciones peligrosas y dañinas, y en apegos enfermizos porque se siente solo y quiere buscar compañía. La gente empieza a tratar de llenar su tiempo de actividades y se sobrecarga de trabajo porque se siente sola. La gente empieza a comer y a comer y a comer, o a tomar y a tomar y a tomar, o a hacer muchísimas otras cosas porque se siente sola. Pero ¿qué hace Elías en su soledad? Si usted lee los versículos anteriores, la Biblia dice que Elías va a el monte Sinaí, que era llamada la montaña de Dios. Y aunque se siente solo, ¿qué hace? Hace lo correcto.
y va a la presencia del Señor a decirle: yo soy el único que queda con vida. Y sabe, Elías había entrado en una depresión que quería morirse. Pero ahí en esos momentos de soledad, ¿qué hace Dios? Habla a través de ¿qué? Un suave susurro. ¿Habla a través de qué? Un suave susurro. Y de pronto usted está esperando algo sensacional, que oren por usted y que algo, y que usted sienta calor, fuego, escarcha que cae del cielo. Pero Dios le habla a su corazón de una manera sencilla y apacible. Dice la Biblia que hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Que hubo un viento recio, pero Dios no estaba en el viento recio. Pero que hubo un suave susurro, y Elías sabía que ahí estaba Dios hablando con un mensaje a su corazón. ¿En qué otro momento habla el Señor? En los momentos de dolor y dificultad. La Biblia nos cuenta la historia de Jacob y del intenso deseo que tenía Jacob por ser bendecido y por tener la primogenitura. Usted sabe que Jacob era hermano mellizo de Esaú, pero Esaú había nacido primero. Y Jacob estaba deseoso de esa bendición y la estaba tratando de conseguir a como diera lugar. Sin embargo, en ese afán desesperado por ser bendecido, comete un grave error, y es engañar a su hermano. ¿Y qué tiene que hacer Jacob? Jacob tiene que salir huyendo de su casa. Así como cuando la gente es desplazada a causa de la violencia, tiene que salir y dejar todo tirado. La gente no puede hacer trasteo, no puede hacer reunión de despedida, no puede hacer ninguna de esas cosas, sino que tiene que salir corriendo con lo que lleva puesto. Pues Jacob tiene que salir huyendo de su casa, y en medio de la soledad tiene que dormir a la intemperie, y el suelo es su cama y una piedra es su almohada. Y en medio de ese dolor y en medio de esa dificultad, ¿qué pasa? Dios le habla a través de un sueño. Dios le habla y le dice: yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tu padre, y yo te bendeciré y bendeciré tu descendencia. Y sabe, así es Dios cuando nos habla a través de los susurros, porque ¿qué hace el susurro? El susurro calma. ¿Cuántos tienen niños pequeños? ¿O cuántos recuerdan cuando estaban criando a sus niños pequeños? ¿Usted cómo cree que tiene que hacer uno cuando el bebé se está durmiendo, cuando el bebé está inquieto? Tranquilo, tranquilo, ¿no? ¿Cierto que uno no hace eso? No empieza a gritar y a batuquear al bebé, sino que ¿qué empieza a hacer? A arrullarlo, a decirle shh. ¿Ya ha escuchado a las abuelas? Shh. Yo empiezo a hacerle hacia el corral, shh, para que él piense que yo lo estoy meciendo. Tranquilo, calma, calma, tranquilo. Pues eso hace Dios. Dios nos dice: shh, calma, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Y eso significa que la situación cambió automáticamente? No. La Biblia nos cuenta que Jacob recibió esa palabra y dice que su sueño fue agradable, y dice que se despierta y dice: ciertamente este lugar es casa de Dios, y yo no lo sabía. ¿Pero qué? Pero de ahí para adelante le esperan muchísimas pruebas y muchísimas dificultades a Jacob. Pero él escuchó el suave susurro de Dios. Así Dios quiere calmar tu dolor y tu dificultad y darte esperanza. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de esa palabra rema que lee en su devocional. Así es el suave susurro de Dios. Usted está esperando algo extraordinario, ¿y qué hace Dios? Le da una palabra. Usted abre su Biblia y está leyendo su devocional y Dios le habla. ¿Cuántos les ha pasado? O está la aplicación, yo no sé si usted conoce la aplicación YouVersion, que me encanta, y tiene un versículo diario, y usted lee ese versículo y es justo lo que usted necesita. Esos son los suaves susurros. Usted está en un momento de dificultad y viene a la iglesia, y esa es justamente la palabra que necesita para la situación que está enfrentando. Usted habla con alguien y escucha el consejo, y ahí está el suave susurro de Dios. Pero alguien de Dios, porque si usted está escuchando consejos de personas que no son de Dios, tenga por seguro que ese no es el suave susurro de Dios. Cuando Dios trae a memoria una palabra a su corazón, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero en momentos de dolor y dificultad, Dios ha traído a la memoria, a mi mente y a mi corazón, promesas que Él ha hecho.
ha traído a la memoria porciones de la palabra y sabe, ahí yo creo que ese es el suave susurro de Dios que quiere calmarme en medio del dolor y de la dificultad. ¿En qué otros momentos el Señor habla a través de suaves susurros? Digan, los momentos de agitación. Marcos 10, 46, 50 dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Bartimeo, así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Ahora yo quiero que usted trate de pensar en ese cuadro. Las multitudes seguían a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús, ¿por qué? Porque Él los sanaba. En una ocasión dice el Señor Jesús: me siguen porque les doy de comer, porque los alimentaba. Pero el caso es que las multitudes seguían a Jesús, porque las señales seguían a Jesús. Y en medio de todo ese ruido, usted imagínese el cuadro, todos apretujando al Señor Jesús. Caminaba despacio con dificultad y todos están cerca a Él. Y por allá lejos un ciego empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hacía todo el mundo? Decirle: cállate, no molestes al maestro. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? Díganle que se acerque. Ahora yo no me imagino que el Señor haya pegado un grito y un alarido: díganle que se acerque, porque ni siquiera Bartimeo lo pudo escuchar. Yo me imagino que le dijo a sus más cercanos: díganle que se acerque. ¿Y qué hace la gente? Le dice: Bartimeo, ten confianza, te llama. Así está el Señor también cuando usted está en todos los ajetreos de la vida. Cuando usted está en medio de las carreras, el Señor ¿sabe qué hace? Así como con la calma. Shh. Si la gente está hablando muy duro, ¿cuál es el secreto para silenciarla? ¿Usted sabía cuál es el secreto? ¿Será hablar más duro que ellos? Es hablar más suave. Porque cuando usted habla más suave, la gente ¿qué hace? Tiene que dejar lo que está haciendo y prestar atención. En el salón de clases, ¿qué tiene que hacer el profe? En vez de gritar, bajar la voz, hablar más pasito, y los niños van a estar más atentos. Las personas van a estar más atentas. Entonces Jesús suavemente dice: díganle que se acerque. Ahora, ¿en qué momento Jesús le está diciendo: shh, deja las carreras? ¿Cómo le habrá dicho a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María la ha escogido, y eso que ella ha escogido nadie se lo va a quitar. ¿Y cómo estaba María? Pegadita y sentada a los pies de Jesús, escuchando lo que Él decía. Así que en esos momentos de agitación, el Señor también viene y habla a través de suaves susurros, para que usted deje las carreras, para que usted deje los afanes, para que usted deje de tratar de estar solucionando y resolviendo todas las cosas, para que se calme el alboroto, para que baje la gritería, para que baje el estrés y la ansiedad. ¿Y usted qué? Vuelva a la calma, vuelva a la paz, vuelva a la tranquilidad. En medio de todas esas agitaciones, en medio de todos esos afanes, Dios nos está susurrando para que nosotros recordemos lo que es verdaderamente importante y para que nosotros le prestemos atención a Él y para que nosotros desarrollemos sensibilidad espiritual. ¿Qué necesita desarrollar usted? Sensibilidad espiritual. Necesita silenciar los ruidos, porque si usted no silencia los ruidos en su vida, no va a poder escuchar la voz de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 9:17: es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio.
Y sabe, a veces la gente se acostumbra a que la traten a los gritos. ¿Usted no se ha dado cuenta? O los niños, que a veces uno comete el error de enseñarlos a los gritos. Entonces le dice uno al niño, ve y te bañas. Y el niño sabe que con ese tono no pasa nada. Oye, ve y te llamas, Juanito. Ve y te bañas. Ve y que te bañes, Juanito, que te bañes. Y ahí sí que hace el chino, arranca a correr y se mete a la ducha porque sabe que eso antecede el correazo. Y sabe, a veces nos acostumbramos a eso. A los gritos, a la pelea, al afán, al estrés, a la ansiedad. Y el Señor quiere ¿qué? Calma. Y quiere hablarnos y quiere que aprendamos a estar más atentos a lo que Él nos quiere decir en medio de todas las interferencias que tenemos en el día a día, en medio de las palabras del enemigo que nos están bombardeando y nos están diciendo, tú no vales para nada, tú no vas a triunfar, tú eres un fracasado, te vas a morir, estás enfermo, estás perdiendo el tiempo, estás haciéndole morcillas al diablo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar en calma, porque si me pongo a hacer muchas cosas, esas voces se hacen más fuertes. ¿Y qué dice la Biblia? Es mejor escuchar la voz suave de una persona sabia que el ruido de ¿quién? De un necio, que los gritos de un necio. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo fuerte. Tenemos que estar en calma para escuchar la voz de Dios y no enredarnos con los consejos inadecuados. Porque ¿sabe qué dicen los consejos inadecuados? Hermano, usted está perdiendo el tiempo que hace el domingo en la iglesia si el domingo usted es productivo trabajando. Váyase a trabajar. Tienes que producir y producir y producir y producir. ¿Y ese será el consejo adecuado? ¿Cierto que no? ¿Cierto que necesitamos el tiempo para Dios, para escuchar la palabra de Dios? Y están nuestras propias voces, con nuestros propios deseos. ¿Y qué dicen nuestros propios deseos? Si lo quiero, lo tengo. ¿Sí o no? Es que yo lo quiero. Y si lo quiero, lo consigo. Como sea, lo consigo. Y eso dice su voz, su propia voz y sus propios deseos. Pues yo hago lo que a mí se me da la gana. ¿Por qué? Porque ya estoy grandecito, ¿sí o no? ¿Quién es usted para venirme a mandar a mí? Pero ¿sabe qué está esperando Dios? Que silenciemos todos esos ruidos, ¿para qué? Para que podamos escuchar su voz y para que podamos contrarrestar los mensajes nocivos que el mundo nos quiere vender. Y yo les he dicho en muchas ocasiones, el mundo nos quiere decir, sabes, la vida es una sola, vívela como quieras, vívela al máximo. Y al máximo es al máximo de los riesgos. En una vida de desenfreno y de perdición, de adicciones, de lujuria. Y esa es la vida al máximo y la vida que vale la pena vivir según el mundo. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Venir a la calma, silenciar esos ruidos y decirle, Señor, ¿y tú qué piensas? ¿De cómo debo yo vivir la vida? Necesitamos tener quietud. Y con esto yo no lo estoy incitando a la pereza. Lo que quiero decirles es que hoy, en este momento, en esta época en la que vivimos, cuando hay más comodidades, cuando hay más ayudas y la gente en realidad podría tener más tiempo, como era antes la gente. Si quería desplazarse de un lugar a otro tenía que tardar ¿cuánto? Mucho tiempo, porque eran caminatas larguísimas, porque eran jornadas en caballo de 3 días. Pero usted, en menos de nada, ¿cuánto tarda un vuelo a Bogotá? 30 minutos, 35 minutos. ¿Cuánto tarda un vuelo Bogotá-Medellín? 35, 40, 45 minutos máximo. Las 12 horas que usted copa yendo en carro las puede ahorrar. Y sabe, la gente ahorra mucho tiempo. Si quiere, tiene chocolisto, ya, lo tiene listo. Tiene cosas instantáneas, ya. Todo es ya. Y resulta que ahorra y ahorra tiempo, ¿para qué? Para gastarlo en otras cosas. Y hoy más que nunca la gente está afanada en carreras, en correrías, en prisa, en estrés, en ansiedad, porque ¿qué dice la gente? Es que no tengo tiempo. ¿Qué es lo que más repite la gente? No tengo tiempo. Dios nos da 24 horas al día, pero la gente dice que no tiene tiempo. ¿Y la Biblia qué dice? La Biblia dice, estén quietos y sepan que soy Dios. ¿Qué dice la Biblia? Estén quietos
y sepan que soy Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted vuelva a la calma, que usted pueda tener ese tiempo de meditación en la palabra. ¿Tiene usted ese tiempo? ¿O suena la alarma y usted empieza 5 minuticos más? Hay gente, perdóneme por lo que voy a decir, y si es su caso, pues es discernimiento. Hay gente que es conchuda y pone la alarma a las 4:55, a las 5, 5:05, 5:10, 5:15. Y yo digo, ¿qué inventan? No, es que así estoy engañando a mi cerebro de 5 minuticos más. No, no haga eso, porque en realidad usted está fracturando su tiempo de sueño y va a ser peor. No haga eso. Entonces la gente posterga la alarma y luego le coge la tarde y los niños y el colegio y rápido y se embute, perdónenme la expresión, el desayuno se lo atraganta de pie y en las carreras, y no tuvo un tiempo para ir a su lugar secreto y hablar con Dios y escuchar su palabra y oír su voz y decirle: Señor, ¿qué desafíos me enfrentan hoy? ¿Y qué recursos necesito para enfrentar esos desafíos? Necesitamos volver a la calma para prestar atención a la voz de Dios y conectarnos con su presencia. Y eso solo se hace cuando guardamos silencio delante de Dios. Porque ¿sabe cuál es la otra cara de la moneda? Que la gente sí ora, que la gente sí habla con Dios, pero que esa conversación es un monólogo. ¿Sí? Señor, dame, ayúdame, bendice, guarda a mis niños, dame un trabajo, provéame, necesito pagar las deudas, necesito esto, Señor, por favor, cambia a mi jefe. Y todo el tiempo la gente está hablando y hablando y hablando y hablando en la oración como loros parlanchines y no se toman un momento para decir: Señor, háblame. Señor, yo quiero escuchar tu voz hoy. Señor, yo necesito una palabra tuya para este día. Solo di la palabra, Señor. Y guardo silencio. Y espero que Dios hable a través de ¿qué? Un suave susurro a mi vida. Mire lo que dice Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Dedíquense a qué? A la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Porque solo así usted podrá ir un paso adelante y no estar desprevenido ante la prueba o la tentación. Cuando usted no tiene un tiempo antes de iniciar su día de quietud y de reposo para que Dios le hable, ¿sabe qué sucede? Pues que a usted las cosas lo toman desprevenido. Preciso ese día se le pinchó el carro y usted tenía que llegar y cumplir una cita temprano. Y usted dice: empecé el día con el pie izquierdo, pero es que a mí todo me sale mal, pero es que a mí me echaron la sal, pero es que a mí no me salen las cosas. Y resulta que Dios le tenía lista una porción de la palabra para que usted tuviera paz. Pero usted no supo escuchar su voz y no puede enfrentar esa situación. Recibe una mala noticia y usted no tuvo la palabra para contrarrestar esa mala noticia. Viene el enemigo y lo amenaza, pero usted no tuvo ese tiempo de calma para que el suave susurro de Dios le hablara y para que usted tuviera calma en medio del día oscuro. Todos pasamos por días oscuros y todos tenemos que enfrentar días malos. Y si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón para enfrentar esos días, déjeme decirle que van a ser muy terribles esos días y van a parecer días eternos. Necesitamos escuchar la voz de Dios y estar con una mente alerta y con un corazón agradecido, dedicados a la oración. Necesitamos hablar menos y oír más. Dígale a la persona que tiene a su lado: necesitas hablar menos y oír más. No solo aplica para la oración, aplica para nuestras conversaciones. Aplica para mí, que me gusta hablar harto. Necesitamos hablar menos y escuchar más. Porque sabe, cuando hablamos mucho, solemos decir cosas imprudentes. Cuando hablamos más de la cuenta, decimos muchas veces cosas dañinas o improductivas. Pero por el contrario, si nosotros hemos estado en quietud en la presencia de Dios y estamos prestos para oír la voz del Espíritu Santo, entonces podremos ser sabios en nuestra manera de hablar. Y en medio de una situación acalorada, en una pelea, en un conflicto de familia, ¿qué vamos a hacer?
vamos a guardar silencio, porque sabemos que es más importante la relación que tener la razón. Cuando venga alguien desesperado, llorando, a darnos malas noticias que también nos afectan a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Echarnos también al dolor y ponernos a llorar y a afligir, y hasta ahí llegaron las cosas. No, vamos a tener la paz para decirle, ¿sabes qué? Eso es lo que el enemigo te dice, pero Dios te dice, ten ánimo, ten fe. Para Él no hay nada imposible. Vamos a orar por esto, y aunque esto parezca una mala noticia, Dios lo va a usar para tu bien y para tu bendición, porque Él tiene el poder de cambiar las circunstancias, pero solo si usted tiene ese discernimiento. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Si aprendemos a mantener más la boca cerrada, podremos escuchar más la voz de Dios. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Les enseñará lo que ustedes tienen que decir. Cuando les da ganas, perdónenme la expresión, pero estoy siendo muy espontánea. Cuando a usted le dan ganas de meterle un puño a alguien en la cara, por lo que esa persona acaba de hacer. Y no me diga que nunca ha tenido esos deseos. En ese momento, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo le va a decir, no, tú eres una nueva persona, Paola. Vístete de mansedumbre y humildad. Tranquila, tranquila, calma, quieta, quieta, quieta. Y con eso usted no solo no le dará el puño a esa persona, sino que no blanqueará los ojos, ni torcerá la boca, ni subirá la voz, sino que usted tendrá la palabra correcta en el momento preciso y aquietará la situación. Pero ¿cómo nos enseñará el Espíritu Santo si no tenemos comunión con Él? Necesita desarrollar una comunión con Él en esos tiempos de ¿qué? De quietud, para que Él susurre a su corazón. Y ahora usted se puede preguntar, bueno, ¿y cómo sé que Dios está susurrando a mi corazón? ¿Cómo hago para distinguir su voz cuando mi mente está llena de voces? Cuando la gente me habla, el vecino me habla, el del taxi me habla, cuando me subo y voy camino a mi trabajo, mis compañeros me hablan, mi esposo me habla, en la iglesia me hablan. Yo mismo hablo conmigo mismo, tengo conversaciones conmigo mismo. ¿Cómo hago para saber cuál es el susurro de Dios? Mire lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando usted se relaciona con Jesús, cuando usted se relaciona con su Padre Celestial, cuando usted tiene una vida diaria de oración, de comunión con Dios, cuando usted todos los días invierte tiempo en construir una relación con Dios, entonces ¿qué pasa? Usted escucha la voz de su pastor, de Jesús, que es el buen pastor, y usted lo sigue. Y Él lo conoce a usted, conoce todos sus asuntos. Antes de que usted le vaya a contar algo, Él ya lo conoce. Y usted puede escuchar su dulce voz. Así que, como en cualquier relación, la comunicación se hace más estrecha y profunda en la medida en que hay cercanía y compañerismo. Así usted y yo vamos a salir de este lugar con el propósito de que la prioridad sea tener esa intimidad con Dios. De acercarnos tanto, 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 que Él pueda hablar muy pasito, pero aún así nosotros ¿qué? Distingamos su voz en un mundo que está lleno de gritos y de escándalos y de mensajes dañinos y nocivos para nuestra vida. Y tendremos así la bendición de tener asertividad en nuestras decisiones. Aprenderemos a escuchar su voz, que en la mayoría de ocasiones será como a través de suaves susurros. No de señales impresionantes, sino de cosas sencillas, en medio de situaciones sencillas. Y ese susurro le traerá paz, le traerá calma, lo llenará de fe, lo consolará cuando esté triste, le dará dirección, le dará sabiduría y lo hará estar cada día más cerca de Dios. Y yo cierro con este pasaje, Génesis 2,
7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así es el susurro de Dios. El susurro de Dios es como ese soplo que le dio vida a Adán. Dice que Dios sopló en la nariz de Adán, que solo era barro, aliento de vida, y Adán fue ¿qué? Un ser viviente. Esa voz de Dios hablará a tu corazón y te llenará ¿de qué? Te llenará de vida. En donde haya mortandad, traerá vida. En donde haya tristeza, traerá consolación. En donde haya preocupación, traerá calma. En donde haya temor, traerá fe. En donde haya oscuridad, traerá luz. Así es la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar ese suave susurro?